La filosofía de la definición explora cómo conceptualizamos, estructuramos y delimitamos las ideas a través del lenguaje, en un intento por comprender y describir el mundo. Desde una perspectiva filosófica, definir implica más que dar una descripción. Se trata de establecer los límites conceptuales de una idea o entidad, algo que ha sido objeto de reflexión en varias ramas filosóficas, como la epistemología, la lógica y la metafísica. Principales aspectos de la filosofía de la definición. Esencia y definición. Para filósofos como Aristóteles, la definición busca capturar la esencia de una cosa, es decir, aquello que hace que algo sea lo que es. En este sentido, una buena definición no solo describe características externas, sino que identifica propiedades esenciales. Lenguaje y realidad. La relación entre las palabras y el mundo es central. ¿Las definiciones reflejan la realidad objetiva o son constructos del lenguaje? Filósofos como Wittgenstein argumentaron que el significado de las palabras depende de su uso en contextos particulares, lo que cuestiona la idea de definiciones universales. Tipos de definiciones. Definiciones ostensivas. Señalar ejemplos para definir, por ejemplo, mostrar un objeto. Definiciones nominales. Explicar cómo se usa un término. Definiciones reales. Intentar capturar la naturaleza de la cosa definida. Problemas filosóficos de la definición. Circularidad. Algunas definiciones usan términos que requieren definiciones previas, creando un círculo. Ambigüedad. Muchas palabras tienen significados múltiples y contextuales. Infinito regrese. Definir un término puede requerir definir otros términos, y así sucesivamente. Definición y conocimiento. En la filosofía epistemológica, la definición está vinculada al conocimiento. Platón, por ejemplo, consideraba que para conocer algo, debemos ser capaces de definirlo claramente. Sin embargo, esto plantea preguntas sobre cómo definimos conceptos abstractos, como justicia o belleza. La filosofía de la definición reflexiona sobre cómo definimos conceptos y cómo esto afecta nuestra comprensión del mundo, el lenguaje y nuestra capacidad de comunicarnos y construir conocimiento. La filosofía de la definición es una rama de la filosofía que se enfoca en analizar y esclarecer la naturaleza, los fundamentos y los propósitos de las definiciones. Se ocupa de cuestiones como: ¿qué es una definición? Examina qué significa definir algo y qué criterios debe cumplir una definición para ser adecuada o precisa. Tipos de definiciones. Explora las diferentes clases de definiciones, como nominales. Explican el significado de una palabra o término. Reales. Describen la esencia o naturaleza de lo que se define. Operativas. Indican cómo medir o identificar algo en términos prácticos. Funciones de las definiciones. Reflexiona sobre el propósito de definir, ya sea para clarificar conceptos, facilitar el entendimiento o establecer un marco común para la comunicación. Problemas filosóficos asociados. Aborda preguntas como si las definiciones son subjetivas u objetivas, si reflejan la realidad o solo son construcciones humanas, y cómo las palabras influyen en nuestra comprensión del mundo. La filosofía de la definición analiza el papel que juegan las definiciones en el lenguaje, el conocimiento y la comunicación, ayudando a establecer límites claros en las discusiones y a evitar confusiones conceptuales. La filosofía de la definición es, ante todo, una disciplina reflexiva y analítica. Su naturaleza implica un enfoque crítico hacia los conceptos, las palabras y su relación con la realidad. Se caracteriza por metodología analítica. La filosofía de la definición busca descomponer conceptos complejos en elementos más simples para entender su estructura y significado. Esto la conecta con la filosofía del lenguaje y la lógica. Enfoque interdisciplinario. Aunque es parte de la filosofía, interactúa con disciplinas como la lingüística, la lógica, la epistemología y la semántica, ya que las definiciones afectan múltiples áreas del conocimiento. Cuestionamiento de supuestos. Examina las suposiciones detrás de las definiciones. Por ejemplo, ¿las definiciones reflejan la realidad o son construcciones arbitrarias? ¿Qué sucede cuando dos personas usan definiciones diferentes para el mismo término? Aplicaciones prácticas. No se limita a lo teórico, pues las definiciones son fundamentales en ciencias, ética, derecho, política y tecnología. La claridad en las definiciones puede resolver disputas conceptuales o incluso prevenir malentendidos. Carácter dinámico. Reconoce que las definiciones no son estáticas. Cambian con el tiempo y según el contexto cultural, social o científico. Esto plantea preguntas sobre el papel del consenso y el poder en la creación de definiciones. Ejemplo práctico. En la ética, definir términos como justicia o libertad tiene profundas implicaciones para debates filosóficos y sociales. La filosofía de la definición analiza cómo estas definiciones afectan nuestras ideas y acciones.
La filosofía de la definición es un esfuerzo continuo por clarificar cómo usamos los conceptos y cómo estos moldean nuestra comprensión del mundo.